Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por asistir a este webinar que estamos haciendo en compañía de Dautom, quien es un integrador Gold Certified de Ignition y que además participa con otros fabricantes en la parte de integración. Tengo el honor de que me acompañe Iván Hernández, quien es director de ingeniería de Dautom. Hola Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Esteban, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, todo bien por acá. Qué gusto tenerte aquí en el webinar y que nos puedas enseñar de este tema que es muy, muy interesante, del tema de transformación digital. De lo que hablamos previamente a este webinar, me gusta mucho la idea, no conozco la presentación, pero me gustó mucho la idea que ustedes tenían de materializar, ¿verdad? Porque la transformación digital muchas veces se habla como ese mundo abstracto que existe o esa tecnología, pero no se materializa. Entonces, estoy muy ansioso de ver esa presentación y ver cómo se la han presentado en diferentes eventos inclusive. Entonces, pues ahí estoy a merced tuya con la presentación y tú vas avanzando como te sientes cómodo. No, Esteban, la verdad es que el gusto es mío y como tú dices, la parte de transformación digital muchas veces se queda en el aire y Ujú. nuestro objetivo con esta presentación es traer a colación y aterrizar lo que es un proceso de transformación digital enmarcado dentro de un caso de uso específico, que sería el sector de la generación de energía. Excelente. Ustedes, cuando hablan de generación de energía, me imagino que aquí los activos se pueden usar en diferentes sectores de la generación de energía o en qué sectores se pueden usar, porque, por ejemplo, en Centroamérica tenemos mucha hidro, pero me imagino que allá también ustedes tienen mucha térmica, mucha planta térmica energía. Coméntame eso un poco. Pues fíjate, eso es bien interesante porque básicamente los procesos de transformación de digital tienen un componente de DataOps muy fuerte y todo lo que es operaciones de data son data agnósticos. Ujú, Entonces, en teoría, tú puedes aplicar los procedimientos a diferentes sectores, a diferentes casos. El hecho que ahorita veamos un caso de uso específico, pues solo nos va a mostrar es cómo lo aterrizamos en un punto, pero de ahí podemos extrapolarlo a todos los demás sectores. ujú. Súper, súper. Si quieres, avancemos entonces con la presentación. Listo, perfecto. Ajá. Aquí eso es un poco de Autumn, ¿verdad? Correcto. Ustedes, eh, bueno, hay cosas que creo que vamos a ver más adelante, pero pues viejos conocidos ahí en los temas de vendors, digamos, Inductive Automation, Snowflake, bien interesante el tema de Snowflake, OptoPartner, eh, y en general así de Auto, ¿cómo me lo podrías comentar así en 1 o 2 minutos? Pues mira, nosotros somos una empresa de tecnología y somos integradores de sistemas y proveedores de soluciones de Smart Manufacturing, transformación digital. Esa es la idea principal de nosotros. Ujú, Y lo que nosotros ya hacemos es procesos y proyectos de transformación digital integrando los diferentes niveles de las organizaciones, ya trayendo las nuevas metodologías de IIoT. ¿Qué buscamos con eso? Pues llevar a nuestros clientes a lo que es la capa de inteligencia artificial, machine learning y smart data. Y ya llevamos más de 11 años en la industria. Y nosotros ujú. pues tenemos 3 unidades de negocio que son automatización, transformación digital y ciberseguridad OT. Ajá, ajá. Súper. Y veo que también tienen participación importante, bueno, en alimentos y bebidas, que de repente más adelante podemos hacer un webinar con el tema del EMS para lo que es molienda de grano. Eso me parece todavía muy, muy interesante. Y también está el tema de energía, obviamente, que hoy vamos a hablar. Y muy interesante el tema de educación también. Sí, fíjate que tú mencionas el tema de educación y realmente el talento es sobre lo que se basa y sobre lo que se apuntalan las firmas de ingeniería. Y Ujú, no es pensar en tener talento para allá, sino tener talento para los próximos 5 años.
y eso se hace cerrando las brechas entre educación e ingeniería, pero como tú dices, más adelante vamos a poder hablar de todos estos temas. Claro, claro. Si te parece, avancemos entonces. Perfecto. Entonces esta es la agenda que vamos a desarrollar hoy. Vamos, pues allá está planteada, pero la invitación es a charlar, esto es una conversación. Exacto, qué bueno. Entonces, pues arranquemos con una introducción pequeña de transformación digital. Pues en transformación digital vamos a enfocarnos en lo que es la industria 3.0, que está enmarcada en el cambio de la electrónica mecánica y analógica por la electrónica digital. Y ya esta electrónica digital permitió automatizar procesos industriales y en este punto es cuando ya se habla de la creación de data, de todo lo que es data digital. Después ya en la industria 4.0 lo que tenemos es integración y automatización de procesos empresariales. Y ya en este momento es que nosotros empezamos a hablar de la creación de la información. Hoy en día nosotros nos encontramos en industria 4.0. Okay. ¿Cuáles son como los conceptos básicos más relevantes con respecto a la transformación digital? Pues entonces, si tú miras la gráfica en la curva inferior, ahí nosotros vamos a encontrar lo que es Industria 3.0, la cual está definida por el mejoramiento continuo de procesos, por Lean Manufacturing, todo eso es la parte de abajo, lo que se llama el Kaizen. Y lo que nosotros estamos buscando con la transformación digital es dar saltos considerables que nos permitan crear disrupciones, y a eso lo vamos a llamar proyecto Faros. Ese tipo de proyectos es lo que va a cambiar las reglas del juego. Y una vez que nosotros ya logremos integrar la nueva información y conocimiento con nuestro negocio, pues entonces ahí vamos a tener un nuevo juego. Y ya tendríamos nuevo juego, nuevas reglas y es otra forma de hacer negocios. A eso es a lo que se le está apuntando. ¿Qué es la transformación digital? Entonces, todos creemos que la transformación es un proyecto y realmente la transformación es una estrategia. Entonces, tú lo que buscas con esta estrategia es hacer que la información sea el insumo más valioso de tu negocio y que todos los stakeholders dentro de tu organización o dentro de tu cadena de suministro tengan la información que necesitan en el formato que lo requiere. Ese es el principio. ¿Y tú cómo vas a lograr eso? Entonces eso lo vas a hacer migrando de la industria 3.0 a la industria 4.0. Y para eso tú utilizas las tecnologías de IoT, que sería el Internet de las Cosas Industriales. Entonces tú vas a tener en industria 3.0 manufactura automatizada, vas a usar mucho papel, mucha de la data va a estar oscura o no va a estar conectada con la infraestructura y tú vas a tener demora en la toma de decisiones porque hay que esperar a que se procese todos esos registros en papel. Cuando tú ya estás en la 4.0, ya estamos hablando desde un negocio automatizado y vamos a usar poco papel, toda nuestra data va a estar conectada si no sepamos qué vamos a hacer con ella y vamos a poder tomar decisiones en información en tiempo real. Cuando hablas de data oscura, me acuerdo yo de lo que habla mucho Arlen Nipper de Cirrus Link, ¿verdad? Que habla de los silos de datos o el data silo. Va por ahí esa idea del data oscura, de la data oscura. Esa es como una figura de oscurantismo de data, pero aquí aparte de los data silos estamos hablando de que mi operación, ella siempre está generando data, pero muchas veces yo la tengo encerrada dentro del programa del PLC de 1IE. Si yo no la saco de ahí, ella ya está oscura. Sí, sí, ya te entiendo el concepto. No solo el silo, sino también donde no estoy aprovechando lo que ya tengo. Eso, buena forma de verlo. ¿Cuáles son los principios de la transformación digital? Entonces, primero, nosotros vamos a requerir una innovación sobre el mejoramiento. Ya como hablamos al comienzo, no se trata de mejoramiento continuo, se trata de mejoramiento disruptivo. Hay que, segundo, tener
un cambio en la estrategia hacia los proyectos. Ya no estamos hablando de un gran proyecto, sino de una estrategia que se encuentra dividida en pequeños proyectos a través de los cuales vamos a pegar saltos disruptivos. Tercero, vamos a aprovechar los datos no utilizados. Precisamente lo que hablamos de la data oscura es toda esa data incorporarla con nuestra infraestructura. Cuarto, es muy importante mantener una mentalidad ágil en el proceso, porque estamos hablando de transformar nuestro negocio basado en información y conocimiento. Si tú entras a tu estrategia con un problema claro, que ya lo tienes así identificado, y empiezas a desarrollar tus proyectos, y mientras los vas desarrollando y vas aprendiendo, te das cuenta que quizá hay un problema peor, o un problema que te está apuntando, que te está afectando de una manera más compleja. Entonces tú tienes que ser capaz de adaptar tu proceso, y de eso se trata esa mentalidad ágil. Quinto, y esto es supremamente importante, toda la data importa. Nosotros como seres humanos tenemos limitaciones en las inferencias que podemos hacer a partir de data e información, pero en un sistema de inteligencia artificial no. Entonces, traigamos toda la data, así no sepamos para qué se usa, y no asumamos cómo la vamos a usar, que más adelante se va a resolver ese problema. Sexto, todos vamos a ser parte de un ecosistema de conocimiento compartido, en el cual todos y todo va a estar conectado. Séptimo, el proceso tiene que estar enmarcado en un estándar de tecnologías personalizadas, más no en aplicaciones. Y ya octavo es el Santo Grial. Y el Santo Grial, pues, aquí lo vamos a ver. Entonces, como ya dijimos, todo y todos conectados a la red. Todos los niveles de negocio tú los vas a tener integrados. Y para integrarlos vamos a utilizar el UNS. Más adelante lo vamos a detallar. Entonces, todos mis niveles van a operar y van a tomar decisiones basadas en información que va a estar disponible en tiempo real. Los stakeholders van a tener acceso al estado actual y futuro del negocio. Y todos vamos a tener beneficios de Machine Learning, inteligencia artificial. Machine Learning para hacer anticipación de estados futuros del negocio basado en la identificación de patrones y empleando los flujos actuales de información. Y la inteligencia artificial nos va a hacer sugerencias de cómo podemos obtener mejoras operativas. Este tema del UNS, iba a decir que yo lo escucho hablado, ¿no? O sea, por todo lado también, o sea, se ha vuelto poco a poco un tema, digamos que popular, y a veces cae también el tema de transformación digital, o sea, el tema, lo que llaman en inglés buzzwords, ¿no? O sea, se oye y se oye y se oye, pero no se materializa. Entonces está interesante acá como está puesto. Bueno, y ahí te dejo para que puedas seguir avanzando, la verdad llama la atención. Entonces, fíjate que eso que tú dices, uno puede estudiar la teoría y los conceptos y tenerla clara, pero hasta que tú no te enfrentas a un proceso en campo, o como quien dice, hasta que no te ensucias las botas, no vas a saber realmente cómo se puede dar ese salto de la teoría a la práctica. Y ahí ya se cierra el ciclo. Claro, completamente. Entonces ahora, por ejemplo, este es un diagrama de una hoja de ruta para un proceso de transformación digital. Y acá recalco, la transformación no es un proyecto, sino es una estrategia. Eso nos tiene que quedar grabado. Y si tú te fijas, en los 3 primeros niveles, la mayoría de las compañías hoy en día se encuentran en esos niveles. Ya todas tienen claro cuál es su inventario, ya tienen claro cuáles los activos inteligentes que tienen dentro de su organización, y muchas de esas organizaciones tienen sistemas de control bien avanzados, interconectados con escadas y MES. Ahí estamos casi todos. ¿Qué sigue? A partir de esa primera etapa y como parte del proceso de definición de la estrategia de transformación, pues hay que hacer un diseño y posterior a ese diseño una construcción del UNS. Una vez que tú lo construyes, sobre él
integramos todos los dispositivos inteligentes. Y aquí ya tú teniendo esos dispositivos inteligentes, lo que haces es la recolección de la información, la analizas y después de que se analiza, tú ya la presentas. Y ahí sería el siguiente paso, que es la presentación de la información. Y esa información que estás presentando, pues entonces vamos a generar un conocimiento y a partir de ese conocimiento vamos a aprender. Y aquí es cuando sucede la expansión de la inteligencia del negocio, que es un conocimiento profundo de tu negocio a partir de información y de conocimiento nuevo. Y aquí repetimos la iteración. Entonces, este ciclo que tú ves, aquí se ve una sola iniciativa, pero puede en una compañía haber 5, 6, 10 iniciativas simultáneas, porque ya tú desbloqueas esas limitaciones que hay con respecto al acceso a la información. Y una vez que ya se ha madurado el ciclo, entonces ya podemos integrar Machine Learning y inteligencia artificial. Y ellos van a cerrar un lazo por su lado. No, está súper, súper. ¿Cuáles son los desafíos principales con respecto a un proceso de transformación digital? Entonces podemos empezar con una selección inadecuada de tecnología. Tú puedes tener los partners que no son los ideales o puedes tener una estrategia que es insuficiente. Entonces enfoquémonos en la tecnología. ¿Qué es lo principal? Debe cumplir con 4 aspectos. Primero, tiene que ser una tecnología que sea edge-driven. ¿Qué quiere decir esto? Que sea ella quien origine la comunicación. La comunicación tiene que ir del nodo hacia afuera y nadie se conecta al nodo excepto que él haya iniciado la conexión. Segundo, debe reportar por excepción, de tal manera que no me envíe 100 veces el mismo número, sino que me envíe el valor o el dato cuando cambie. Tercero, tiene que ser de peso ligero, porque aquí estamos hablando de conectar desde sistemas complejos hasta sensores puntuales y a todos hay que darle solución. Y cuarto, y quizá uno de los más importantes, tiene que ser arquitectura abierta para que tengamos ecosistemas que me solucionen los problemas. Ahora, dentro de los desafíos también tenemos riesgos. Entonces, a veces los riesgos vienen de resistencia interna de las organizaciones, pues tenemos que tener muy claro que son procesos basados en información y conocimiento nuevo. Entonces, todos tenemos que estar atentos y abiertos al aprendizaje continuo. Y la última, esta se me hace muy interesante y es la regla del 80-20. Y ella nos indica que el último 20% del desarrollo genera el 80% de los resultados tangibles. Entonces, teniendo esto muy presente, se hace crucial y estratégicamente adecuado desarrollar iniciativas pequeñas, de corto plazo y de alto impacto, de tal manera que tú puedas probar el valor de la iniciativa rápidamente y en un costo moderado. Ya no, o sea, ya no nos podemos dar el lujo de planear un proyecto por 2 años. Ah, sí, no. No, y es que eso es interesante porque muchas veces los proyectos antes se planeaban, bueno, incluso todavía hoy se planean así como el proyecto grande, ¿no? El proyecto que va a resolvernos el problema X o el problema X y Y o X, Y y Z o quiero que, ¿verdad? Se vuelve una expectativa tan grande que la vez pasada que hablaba con ustedes yo les decía que es como cuando vamos a construir una pirámide, ¿no? O sea, no es abarcar el obelisco pequeño del parque, sino es construir la pirámide y si algo sale mal, volvemos al tema de riesgo, o sea, ya yo he invertido mucho, tuve que especificar qué es lo que quería, tuve que pasar por un proceso de selección de proveedores y si de camino no he llegado a ese último 20% y tengo problemas, va a ser todavía más difícil que llegue. Entonces, esa Correcto. mecánica de proyectos pequeños o proyectos, es que no lo llamemos proyecto pequeño, porque pequeño es como un intangible, pero ese proyecto que me dé resultados y que me permita avanzar. Exacto.
Eso está interesante. Entonces, digamos, no proyectos pequeños, sino proyectos que tienen que generar resultados en 3, 4 semanas. Sí, ya una vez Eh, entregado el proyecto, sí. Exacto, tienes que probar rápidamente el valor de la iniciativa. Y de la iniciativa, unas salen bien y otras no salen tan bien, pero de todas vamos a aprender, de eso se trata. Ujú. Y ahora sí, llegamos al Unified Namespace, entonces el famoso UNS. Pues partamos de la identificación del problema. Aquí nosotros teníamos silos de datos y teníamos gran dificultad para compartir la data y estas dos debido a la falta de la estandarización de esa información. Cada proveedor, así usaran el mismo protocolo, tenía formas diferentes de organizarte los resultados, la data, valores, etc. Entonces eso genera una complicaciones en interoperabilidad que no es lo que se busca en un proceso de aprendizaje continuo. Entonces de ahí pasamos al UNS. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de una estructura del negocio y los eventos de ese negocio en tiempo real. Y él nos va a definir una forma estandarizada de organizar y nombrar toda la data. Y esto se hace basado en el estándar de la ISA 95. También él se va a apalancar en MQTT y la especificación Spark-Block-P para hacer la definición de la infraestructura virtual de comunicación. Y pues el UNS puede existir en otros protocolos, pero la mayoría de las iniciativas hoy en día se hacen sobre MQTT usando Spark-Block-P. Y pues ahora viene Spark-Block 3. Y ahora tenemos los beneficios, entonces vamos a tener mayor acceso a la data, tú vas a tener eficiencia para la integración, porque ya hay unos requerimientos mínimos bases y una estandarización que va a permitir avanzar mucho más rápido. Tienes por la misma razón una mejora en la trazabilidad. Tú ya puedes tener dentro de la definición de tu estrategia el diseño del UNS completo y empiezas a escalarlo por secciones. Ahorita en la siguiente vamos a ver eso, cómo se puede ver. Y al mismo tiempo, dentro de esa infraestructura, tú vas a tener una única fuente de verdad. Vas a tener también mejora en la cadena de suministro, porque el acceso a esa información, eh, como ya dijimos, tú puedes aumentar la velocidad en la cual vas a entregarla, porque está disponible en tiempo real. Y esto también va a mejorar la toma de decisiones. Entonces, ¿cómo se ve desde la definición del modelo hasta la implementación dentro de un sistema como Ignition? Entonces partimos del modelo de data de la ISA 95. Y aquí nosotros tenemos empresa, site, área, línea y dentro de la línea nuestras celdas de producción o nuestras máquinas. Entonces en la consultoría de transformación digital se hace el diseño del UNS. Entonces, por ejemplo, un diseño va a mantener una estructura como la que estamos viendo acá. Y tú replicas tus activos. Y después cuando ya vas a hacer la ejecución, entonces tú puedes decir, ok, vamos a enfocarnos en nuestra primera iniciativa en el site A y haces la integración del site A. Después en la siguiente iniciativa haces el site B o quizá sea más importante hacer el C. Ahí tanto el cliente como el consultor tienen que definir dónde está la prueba de concepto de mayor impacto y entre ambos tienen que llegar a un consenso. Y ya lo que nosotros vemos a la derecha es un UNS por dentro de Ignition, pero esta es como las etapas tempranas del UNS, en el cual solo estamos haciendo integración de flujos de datos capturados a través de OPC. Y ya entrando en materia en el sector energético. Entonces, en el sector energético, pues ya tenemos a IoT como la punta de lanza de todos los procesos de transformación digital. Y estas tecnologías han estado impactando el sector de diferentes formas. Entonces tenemos, por ejemplo, en cuanto al rendimiento, pues tenemos una generación de mayor rendimiento porque aquí nosotros ya vamos a tener acceso a esos flujos de datos que nos permiten hacer esos análisis y esos cálculos en tiempo real y a partir de eso puedo tomar mejores decisiones. Vamos a tener una gestión de activos. Yo puedo conocer
el ciclo de vida y hacer mejoras en la configuración de un equipo en tiempo real enfocado en la reducción del downtime. Puedo tener mantenimiento preventivo y mejoras porque ya yo voy a poder usar herramientas de inteligencia artificial que van a permitirme tener mejoras en este aspecto. Si hablamos de monitoreo remoto, muchos de nuestros clientes tienen activos con una dispersión geográfica importante. Entonces esto les permite tener conocimiento de todos esos activos en todo momento. Y al mismo tiempo, yo ya no voy a tener que desplazarme a todos los sitios para revisar cosas puntuales. Eso me ayuda a reducir los riesgos en traslados de personal y en operación. Y cuando nosotros hablamos de impacto ambiental, hacemos referencia a un conocimiento específico del consumo de los recursos y el consumo energético de mis activos, lo cual impacta directamente el ambiente. Entonces, ¿cómo MQTT aborda los desafíos de conectividad en la industria energética? Entonces, vamos a tener primero que todo centralización de mensajes. Entonces, todos los mensajes van a ser publicados en un servidor MQTT principal y los clientes se van a suscribir a temas específicos y sobre esos temas ellos van a recibir actualizaciones. A esto es a lo que vamos a llamar la única fuente de verdad. Vamos a tener un desacople de los datos y esto es bien importante. En este sector es muy normal que nosotros dependamos del proveedor de la maquinaria para tener acceso a los datos de nuestra operación. Y aquí pues también se habla de la discusión de quién es el dueño de los datos. El que fabrica la máquina, el que compra la máquina, o vamos a trabajar los datos de forma compartida. Y pues nosotros para esto solucionamos la integración local y una vez ya se logra tener las variables o la data en OPC, ahí es cuando la contextualizamos con MQTT y la convertimos en información, publicándola en el UNS y ahí ya hablamos de modelos de datos. Vamos a tener un modelo de comunicación de publicación-suscripción. Entonces en el servidor van a estar los datos, pero si no hay nadie que los esté consumiendo, pues ahí se está ahorrando transmisión. Y también tenemos un tamaño eficiente de mensajes, que eso es una característica propia de MQTT, lo cual nos ayuda a reducir costos de ancho de banda. Iván, no sé si lo vas a cubrir ahora que viene, bueno, al rato que sí, pero tal vez una pregunta que yo tengo o que la gente podría tener es, ¿cuál es la diferencia entre un UNS y un broker MQTT? Porque también la palabra broker creo que es ahorita incluso más conocida que la UNS. ¿Son lo mismo? ¿Participan? O no sé si lo vas a ver ahorita más adelante. Eso está bien interesante, que fíjate que el broker es en sí el nodo central sobre el cual todos vamos a conectarnos. Entonces todos nos conectamos al broker y él se encarga de enviar los mensajes a quien corresponda de acuerdo a los permisos que se le asignan a cada cliente. Y el UNS, él utiliza el broker, pero va mucho más allá, porque él es la definición de toda mi información. Entonces imagínate un UNS, algo así como si tú tuvieras un sistema de archivador. Y entonces tú tienes una carpeta para tu site, para tu empresa, después otra para los sites, dentro de los sites la carpeta para las áreas y dentro de las áreas las líneas. Entonces esa información que ahí ya se ve modelada y organizada, en el broker va a estar fluyendo en tiempo real. Entonces estaríamos hablando casi como un gemelo digital en tiempo real de una operación. Ajá, ya te entiendo, sí. Sí, o sea, los dos forman parte como de la estrategia, pero cada quien tiene su función, digámoslo así. Exacto. Aquí se trata de lograr soluciones utilizando herramientas a través de las cuales o a través de organizarlas o de agruparlas o coordinarlas, yo voy a tener unos resultados específicos. Ya no hay una sola que te haga todo. Esos monolitos, como tú dices, se acabaron. Esta, por ejemplo, es una arquitectura de referencia. Entonces nosotros en este caso estaríamos conectando activos directamente desde el activo
utilizando un gateway de IIoT y convirtiendo un protocolo específico de comunicación en MQTT sobre Sparkblock. Y esos datos los publicamos al broker. Cuando yo hago esa publicación, ahí lo que yo estoy haciendo es una publicación dentro del UNS. Y después de que tú ya tienes esos datos en el broker, pues ya puedes conectar tu centro de control principal o tu centro de control secundario, derivado. Eso es irrelevante. Ya vas a poder conectar un nodo para poder consumir esa información. Y el siguiente paso natural es llevar esta integración a la nube. Ahora, tenemos muchas veces sistemas legacy. Entonces, cuando tú ya tienes un sistema legacy, tú ya tienes tus SCADAs y muchos de esos SCADAs pueden tener disponible un servidor OPC UA o pueden ser un servidor DA o un OPC-COM. No sabemos qué tan legacy sea, pero ya es otro caso y pues a ellos también se les puede dar solución. Entonces aquí lo que nosotros hacemos es usar el protocolo que esté disponible para volver a conectarnos a otra gateway y esa gateway publica sobre la misma infraestructura. Entonces fíjate que el reto de la integración se vuelve un reto del sitio. Tú ya tienes que solucionar el protocolo propio de esa máquina específica y una vez tú lo tienes en el gateway, de ahí para arriba ya está solucionado y ya está estandarizado con el UNS. Listo, y miremos ahora sí nuestro caso de uso, que lo desarrollamos junto con Copower, que es una compañía muy fuerte en generación de energía en Colombia, que lleva más de 20 años en el sector, y pues a través de ellos y en alianza desarrollamos esta iniciativa. Entonces ellos tenían un reto. Bueno. Exacto. Ellos tenían un reto y es que tienen generación a gas, tienen generación térmica, tienen solar, tienen muchas fuentes. Y así como tienen muchas fuentes de energía, tienen varias casas que les proveen los equipos. Entonces, al final del día, ellos tienen que estar detrás de 5, 7, 8 plataformas cloud que le da a cada uno de los proveedores de los equipos para poder acceder a esos flujos de información. Pero como son flujos aislados, no hay forma en que ellos puedan hacer benchmarking. Entonces, ahí es donde nace la iniciativa y pues vamos a ver cómo arrancamos. Todo empezó con el campo de la Sierra Infantas y allá está el generador, el primer generador que nosotros integramos. Entonces, para poder integrarnos con ese generador, lo que usamos fue un gateway con Ignition Edge y equipado con el MQTT Transmission Mode de Cirrus Link. Entonces nos conectamos con el generador utilizando Modbus RTU. Nosotros ya teníamos como unas pruebas en laboratorio de cómo iba a ser ese intercambio de información y eso nos permitió pues, plantear ya una solución de UNS de la mano con el cliente. Entonces una vez ya teníamos definido cómo iba a quedar modelada la data, hicimos la publicación de ese UNS con un broker que tenemos en una plataforma cloud. Una vez ya logramos estabilizar y hacer pruebas, entonces conectamos el centro de control del cliente utilizando una plataforma de Ignition y también el módulo de Engine de Cirrus Link. Y entonces en este centro de control principal, lo que el cliente quería era tener un historiador. Él quería tener los flujos de su operación. Entonces se le instaló un TAC Historian y en ese TAC Historian se estaban almacenando todos los datos. Ya el siguiente paso fue replicar en otros campos, y aquí pues en el siguiente campo estos generadores llegaron con otro protocolo. Entonces aquí es lo que estamos hablando de el problema de la integración se resuelve allá en el campo y de ahí en adelante la infraestructura va a ser común para todos. Y esa es realmente la magia y la ventaja que está aportando el UNS. Entonces, en este caso y en esta arquitectura, así como tú la ves, lo que vamos a seguir haciendo es replicando.
y escalando. Ya dentro de nuestro modelo de UNS, cada uno de estos equipos tiene una carpeta, por así llamarlo, reservada, y sobre esa vamos a seguir escalando. Entonces el siguiente paso ya es empezar a buscar alternativas de plataformas de data cloud, como lo es Snowflake. Entonces para eso utilizamos el módulo de IoT Bridge para Snowflake de Cirrus Link. Y ya con este módulo pues nosotros pudimos acceder a la plataforma. Ya tenemos un flujo de datos almacenándose en tiempo real en la nube. Y desde esta nube pues nosotros vamos a abrir nuestras aplicaciones de Machine Learning, mantenimiento predictivo e inteligencia artificial. Entonces, ¿cuál es la ventaja de una infraestructura como esta? Pues que tú ya tienes los flujos de datos en tiempo real. Listo. Los tienes a nivel de OT sobre una SCADA y los tienes a nivel de IT sobre una plataforma de data cloud. Y esto te abre el abanico de empezar a solucionar problemas a cada uno de los clientes. Entonces, acuérdate que decía, todos nos conectamos y a cada uno se le entrega la información como la necesita. Entonces, vamos a tener iniciativas que nacen a nivel de SCADA, otras que nacen a nivel de cloud. Entonces, por ejemplo, en SCADA tenemos un equipo que está enfocado en optimización energética. Entonces, ellos para esto necesitan un grupo de información muy específico. Entonces nosotros le desarrollamos un dashboard. Desde ese dashboard él puede acceder históricamente a esos datos y puede exportarlos para trabajarlos en su plataforma. Tenemos un grupo que se encarga de monitoreo eléctrico. A él también se le crea una herramienta específica a sus necesidades. Tenemos otro equipo que se encarga de producción. Entonces ellos necesitan sacar cortes de producción. Y acá tú puedes hacer que esta herramienta genere reportes que le van a llegar automáticamente a facturación para que ellos crucen con el cliente. Entonces el mundo de posibilidades aumenta y la disposición de las aplicaciones que me van a resolver los problemas pues están ahí latentes. Esa es la ventaja. Pero cuando tú llegas a la nube, tú ya vas a poder acceder a una potencia de cómputo que nosotros sencillamente no tenemos al alcance de nuestras manos, de nuestros dedos. Entonces ya esto es lo que trae a la mesa esta herramienta de Cirrus Link y Snowflake. Entonces tú vas a tener el bridge y lo primero que vas a lograr es, fíjate, cuadramos aquí el cursor. Este sería el bridge. Y él va a conectarte con una tabla que es la tabla crudo. En esa tabla va a quedar la replicación de todos los mensajes que pasan por el broker. Después tú a esta tabla le haces una transformación y en esa transformación se hace el aplanamiento de los datos y ya vamos a tener una tabla de dispositivos. Y después de esta tabla de dispositivos se van a crear estos que son nuestros esquemas de los activos. Entonces lo que originalmente en sitio fue un UDT, a nivel de nube va a ser un modelo de datos. Entonces para cada uno de esos activos yo voy a tener un esquema con la información histórica ya organizada de tal manera que la pueda aprovechar dentro de las herramientas que están disponibles en la nube. Entonces aquí ya el siguiente paso es el entrenamiento del modelo y una vez el modelo ha sido entrenado tú ya vas a tener un despliegue y ya ese despliegue se hace en tiempo real. Ya para eso utilizas Jupyter Notebook y Streamlit. Y ya esto es un set de herramientas que tiene un departamento dentro de Snowflake que se llama Polaris. ¿Cómo se ven estas soluciones? Entonces aquí tú ya tienes un flujo de datos que es el mismo flujo de datos que tú tienes a nivel del histórico de SCADA, lo vas a tener en la nube. Aquí nosotros ya tenemos el entrenamiento del modelo. Estas son nuestras curvas de distribución de pérdidas. Y aquí es lo que estamos buscando. Entonces tenemos unas gráficas en las cuales yo voy a poder
tener la identificación o la inferencia de mis operaciones anormales. Entonces aquí lo que la herramienta nos proporciona es la capacidad de ver una falla antes de que ocurra. Entonces él nos va a decir, esta variable se nos está desviando y la falla puede estar en una semana. Y queremos hacer esa identificación temprana de operaciones anormales antes de que se conviertan en fallas catastróficas. Claro, esto es un salto bastante grande de nada más tener, por ejemplo, sistemas SCADA o historiadores que muchas veces tienen en el sector de generación de energía, que claro, nos tienen el registro y nos tienen los analíticos, digamos, muchas veces se dice, pero muchas veces son los analíticos, en realidad son pues graficadores, no analíticos, ya le toca al ingeniero ser analítico, es que es cierto, no siempre porque saquen un promedio o un mínimo y máximo es porque ya hacen análisis, o sea, los ingenieros tienen que sentarse y ver eso. Otra cosa totalmente diferente que sí es analítica es ese tipo de herramientas que te pueda decir, hey, vas a tener un evento porque esos factores se están alineando porque ya pasó. Exactamente. La máquina lo infiere, digámoslo así. No, y fíjate, un equipo de estos, él te está entregando casi 100 variables en tiempo real. Tú no puedes tener un operario revisando 100 variables al tiempo. No te Sí, da. no te da jamás. Y ya cuando tú haces análisis de, por ejemplo, hay que cambiar una bujía porque se me cayó una tensión, pues puede que el operario haya visto que la tensión esté desviada, pero ¿cuánto tiempo pasó? Y eso cómo impactó mi producción. Entonces queremos es empezar a identificar tempranamente. Y esto solo es como un abrebocas de lo que se puede hacer. Este es otro de los dashboards en los cuales ya tenemos un detalle con el registro, la tabla de registro de las anormalidades. Y ese es básicamente nuestro caso de uso. Muy interesante, sinceramente. Muy completo en el sentido de que abarcaste arquitectura que muchas veces yo, por ejemplo, no la había visto, una arquitectura ya plasmada, digamos, y pues los casos de uso ya con el asunto caminando. Sí, y fíjate que hoy en día las aplicaciones ya están hechas. Las soluciones alguien la tiene. Ujú, ¿Cuál es el reto? Es cómo conecto yo mi operación con esa aplicación. ujú, ujú, ¿Cómo hago que mi información se ajuste a lo que esa aplicación necesita para tenerla en su entrada? Entonces, esa solución de llevar la información a quien la necesite en el formato que la requiere, eso es lo que soluciona un proceso de transformación digital. Y a eso es a lo que le estamos apuntando hoy en día. ujú. Y ahora me gustaría dejarles estas pequeñas conclusiones. Entonces, lo primero es dar el salto e iniciar con tu proceso de transformación digital. Es empezar a plantear tu estrategia, busca un partner que te apoye y hay que empezar a construirla. Hay que tener muy presente que vamos a convertirnos en un negocio inteligente. ¿Y esto qué implica? Que vamos a conectarnos a información, vamos a recolectarla, se va a normalizar, esa información se contextualiza y luego tú vas a visualizarla. Ujú, Ya con esa ujú. visualización se cierra el ciclo. Vamos a construir un stack de tecnología común y un UNS. Y acuérdate de cuáles son las 4 funciones para esa tecnología. Entonces, que sea edge-driven, que te reporte por excepción, que sea peso ligero y que utilice una arquitectura abierta. Y es muy importante apoyarnos en herramientas que nos permitan encontrar patrones, predecir, que reporten y nos ayuden a resolver problemas. Y sobre todo hay que mantenernos muy ágiles, que esto es un proceso de aprendizaje continuo. Totalmente, me imagino. Yo creo que esa parte es ¿cómo se llama eso? Es un paradigma
¿verdad? Que hay que tener presente, no caer en el tema del proyecto grande o de que ya lo he hecho o lo instalo y ya tiene que ¿verdad? Resolverme todo. Es un tema proactivo. Digamos, las organizaciones hoy por hoy son unidades que deben estar cada vez más vivas, ¿no? O sea, no es un tema de instalo este sistema y el sistema me resuelve. Más bien es instalo el sistema, analizo, le doy feedback al sistema, el sistema me da feedback a mí y así constantemente casi que todos los días, a toda hora. Claro, y fíjate, para un proceso de, mejor dicho, dentro de la consultoría de transformación digital, tienen que estar involucrados todas las áreas, todos los stakeholders de la operación, desde ingeniería, mantenimiento, calidad, IT, porque cada uno tiene una forma particular de ver el negocio, cada uno tiene sus retos propios de su departamento y al final la solución va a estar en la conjunción de los aportes de cada uno de esos equipos. No Ujú. es una solución para un equipo, es una solución para la organización. Claro, o sea, y sí, eso es otra. Un asunto que me salta la pregunta es cómo trabaja el, que por cierto, bueno, nos pueden dejar sus preguntas acá en el chat de YouTube, o bien nos pueden dejar sus preguntas en el video abajo, o bueno, si nos están viendo en LinkedIn o en Facebook, también nos pueden dejar sus comentarios y preguntas en las diferentes plataformas. Una que me salta a mí muy interesante es cómo es esa interacción, porque muchas veces en los proyectos los stakeholders participan en la especificación o junto con la consultoría, pero luego ya, por ejemplo, a veces hay un dueño del proyecto, no sé, ingeniería es dueño del proyecto y luego es dueño de la aplicación. Entonces esa retroalimentación de otros stakeholders, otros departamentos, tal vez no es que se pierde, pero se duerme. También, ¿cómo ves tú en este proyecto, por ejemplo, EcoPower o en otros, que más bien es interesante, o siempre o pienso yo, siempre es interesante más bien jalar a TI, hey, mira, ven y ven la aplicación tú también, no es que todos los días, pero ayúdame a mejorar, ¿no? ¿Cómo ves esa interacción? ¿Cómo ha sido, por ejemplo, con la gente de EcoPower? Claro, mira, ahí está, eso está interesante porque lo que se hace en una etapa temprana es una definición de requerimientos técnicos mínimos. Ujú. Entonces, esos requerimientos técnicos te van a dar una garantía de interoperabilidad. Tú vas a definir qué tipo de máquinas vas a recibir, qué protocolos deben traer, qué va a pasar con los datos, cómo se va a definir la propiedad sobre la data que se genere en la operación. Detalles que suenan muy sencillos, pero que pueden complicarse a la hora de hacer una implementación a gran escala. Y cuando tú ya tienes esos puntos claros, va a permitir que tú puedas articular tus soluciones, que Ujú. haya una escalabilidad y que al final pues todos van a trabajar de la mano porque están alineados con nuestros requerimientos técnicos mínimos que se definieron en la estrategia de transformación digital. Ujú. Sí, ahí. Acuérdate que nosotros estamos hablando de soluciones de software y las soluciones de software no son edificios. No es que tú Ujú. montas algo y así como se montó quedó. El software es un Ujú. jardín. Tú tienes que estar encima, escuchando el feedback, revisando la operación, entendiendo cuál es el problema y a partir de eso tú le vas dando la forma para que solucione el problema específico de un cliente. La misma herramienta, cada cliente puede usarlo de forma diferente y cada cliente puede tener sus propios problemas. Entonces eso es Claro. algo que nosotros hacemos acá en Deutomi, es nuestras herramientas son plataformas con unos requerimientos básicos, pero se ajustan a las necesidades específicas de cada cliente. Ujú. Como nos decía
Nos decía un cliente en molinería que a él le gusta es las camisas a la medida. Entonces, eso es lo que Ujú. nosotros tenemos, soluciones a la medida de cada una de las operaciones. Qué bueno, qué bueno. Y tal vez ahí para ir cerrando esta sección y con el webinar, ¿qué ves tú a futuro? Ya teniendo esa experiencia con Copower, tal vez ya sea con el mismo Copower o con otros clientes, ¿qué ves tú a futuro? Me imagino el presente, más bien me imagino esta implementación del UNS, porque ya más bien pues llama a ser ahora, no esperarse 5 o 10 años a implementar eso. Pero yo entonces, la pregunta mía es, ok, ya con mi UNS, por ejemplo, me llama la atención qué podría estar pensando Copower ahorita, o sea, qué más le puede sacar o qué han pensado con clientes así que ya trabajan con ustedes, eh, qué tipo de aplicaciones, por ejemplo, se podrían generar. Eso está muy interesante tu pregunta. Fíjate que hoy en día todo está avanzando muy rápido. Y si tú esperas 5 años, en 5 años alguien pudo haberte sacado 20 años de brecha tecnológica. Ujú, ujú, Entonces, en mi forma de verlo, las herramientas de nube y las soluciones de inteligencia artificial que ya se encuentran disponibles allá son las que van a marcar una gran diferencia en los clientes y en las operaciones que las adopten. Y lo que hablamos ahorita, ellas han estado disponibles desde hace mucho tiempo, ujú, pero hoy en día es que se cuenta con las tecnologías y las metodologías para conectar tanto la operación como con las soluciones cloud, de tal manera que trabajen de forma transparente y de tal manera que se articulen con mis demás nodos dentro de la operación. Ya yo voy a tener conexión con operación, con producción, con el ERP, con todos mis stakeholders y todos mis niveles dentro de mi negocio. ujú, ujú. Sí, ya estamos hablando de una integración total, si se quiere decir así. Exactamente. Eso es, pero ya es usar el poder de la nube. Hacia allá es donde yo veo que está fluyendo todo. Ujú, ujú. No, qué bueno, muy, muy interesante. Sinceramente, pues como decía, no la había visto la presentación y creo que está muy completa. Como decía yo, materializa este tema de la transformación digital en aplicaciones ya reales, ya probadas. Y no, qué bueno tenerlos acá. O sea, para nosotros, bueno, no recuerdo exactamente, creo que fue hace un tiempo que ya comenzamos a llevar la relación entre Dautom y NB y creo que ha sido muy positivo y ojalá que así lo siga, que así lo siga haciendo y que podamos sacar adelante también proyectos y oportunidades como esta, como el webinar, compartir esa experiencia y ese conocimiento con otros. No, Esteban, muchas gracias a ti por la invitación y estos espacios en los que se puede discutir este tipo de experiencias son muy valiosos y, y enriquecen tanto a nosotros al compartir como también de los feedback que tú y de todos los demás participantes del webinar nos den. Eso es muy valioso para nosotros. Ujú. Sí, ojalá que sí. Como decía antes, pueden dejarnos sus comentarios en las diferentes plataformas. Y bueno, muchas gracias nuevamente Iván y a Dauton por la participación. Y bueno, estén en sintonía, vamos a ir sacando nuevos contenidos más adelante. Y muchas gracias por ver el webinar. Bueno, Iván, gracias por estar acá. Muchas gracias a todos. Gracias, Esteban, que esté muy bien. Igualmente.